Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Becerra, soy abogado por la Universidad de Piura, egresado de la maestría en Derecho de la Empresa con especialidad en regulación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y colaborador de Ocinermin hace casi 10 años. En la clase de hoy vamos a tocar los principales aspectos de la industria del gas natural. Vamos a hacer una introducción a la misma. En la primera diapositiva vamos a mencionar todo lo que es la estructura del curso. Vamos a tratar primero el gas natural, las generalidades, las definiciones, cuál es el origen y la característica del mismo, así como cuáles son los principales agentes y pues de qué se trata cada uno de los agentes que forman parte de esta industria, ¿no? Asimismo, vamos a tratar de forma somera las principales instituciones que tienen pues influencia directa en la supervisión, en la normativa y en la regulación en general de esta actividad de la industria del gas natural. Entonces, pasamos en la siguiente diapositiva, vamos a ver las generalidades del gas natural, la definición, la formación y las características. En lo que respecta a la definición del gas natural, tenemos que el gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos ligeros, principalmente metano y etano, que se extrae bien sea de yacimientos independientes como gas libre o junto a yacimientos petroleros o de carbón, en cuyo caso se le denomina gas asociado, ¿no? El gas natural tiene como particularidades el de ser incoloro, inodoro y es más ligero que el aire. No es tóxico, sin embargo, en ambientes cerrados puede provocar asfixia por desplazamiento del aire. El gas natural en el Perú proviene principalmente del yacimiento de Camisea, en el distrito de Charate, provincia de La Convención y departamento de Cusco. También se extrae gas natural de los yacimientos de Aguaitía, en el departamento de Ucayali, y del Zócalo del Norte, en los departamentos de Piura y Tumbes. En cuanto a las generalidades, tenemos que diferenciar las diferentes terminologías que se le da al gas en función de los procesos a los cuales se somete. Es así que tenemos, se conoce como GNC o gas natural comprimido, aquel gas natural que ha sido sometido a compresión en una estación de compresión a una presión igual o mayor a 200 bares, para posteriormente almacenarlo, transportarlo y o comercializarlo. Debido al proceso adicional de compresión, el GNC se considera como un producto diferente al gas natural. En cuanto al GNV, el GNV es el gas natural vehicular, cuya composición se estima en alrededor del 99% de metano, ¿no? Es el mismo gas natural comprimido que justamente se diferencia por ser destinado a el uso vehicular y estar sometido a una presión de despacho de más o menos igual 200 a 230 bares, ¿no? En cuanto al gas natural líquido, este gas natural ha sido sometido a un proceso criogénico, es decir, se ha pues sometido a través de un proceso criogénico a bajas temperaturas, llegando incluso hasta los menos 163 grados, que es cuando el gas natural pasa del estado gaseoso al estado líquido, ¿no? Este proceso se desarrolla pues a través de un licuado a presión atmosférica y sometimiento a temperaturas, como lo mencioné, de hasta menos 163 grados, ¿no? Se realiza este proceso en una estación de licuefacción para su posterior almacenamiento, transporte y comercialización. Debido a este proceso adicional, el GNC
GNL, perdón, el gas natural líquido, se considera como un producto diferente al gas natural. Cabe mencionar que para el uso final de este producto, del GNL, se requiere pues de una planta de regasificación, ¿no?, que lo mencionaremos más adelante. En cuanto al GLP o el gas licuado de petróleo, de acuerdo a la norma técnica peruana NTP 321-007, el GLP es una mezcla de hidrocarburos volátiles conformados principalmente por propano y butano, ¿no? Se obtiene pueden ser de líquidos de condensado de gas natural o a través de procesos de refinación en lo que se refiere a gases de refinería, ¿no? Este GLP puede ser almacenado y manipulado como líquido por aplicación de una presión moderada a temperatura ambiente y o descenso de temperatura. En la estación de compresión, la estación de compresión está ubicada en aquellos establecimientos que cuentan con los equipos necesarios para realizar el proceso de compresión y almacenamiento para su posterior transporte y o comercialización de gas natural comprimido, de GNC. Puede ser instalado dentro de los establecimientos de venta al público de GNB, así como en estaciones de servicio y gasocentros de GLP que cuenten o no con equipos y accesorios para la venta de gas natural vehicular. En lo que respecta a la estación de licuefacción, está ubicada pues en aquellos establecimientos que cuentan con los equipos necesarios para realizar el proceso criogénico de licuefacción, que permita el enfriamiento del gas natural a temperaturas inferiores a menos 160 grados y llevarlo así a su estado líquido para su posterior almacenamiento, transporte y comercialización. Hemos hablado de el gas natural como producto terminado, digámoslo así, ¿no? Pero tenemos que remontarnos para saber un poco su historia de cómo es que el gas natural llega a la atmósfera o cómo llega a posesión, digamos, de la industria, ¿no? Es decir, dónde es que nace en estado natural el gas natural, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Pues, al igual que los hidrocarburos líquidos, se encuentran pues en las cuencas sedimentarias, ¿no?, que son extensas zonas en la corteza terrestre donde se acumulan sucesivas capas de arcilla, arena, materia orgánica y otros sedimentos, que luego de compactarse formaron las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se deforman originando las estructuras en las que se encuentra el petróleo y el gas. Específicamente, el gas natural se acumula en bolsas entre la porosidad de las rocas subterráneas, pero en ocasiones el gas natural se queda atrapado debajo de la tierra por rocas sólidas que evitan que el gas fluya, formando lo que se conoce como un yacimiento. El gas natural puede clasificarse también en función de las características de la naturaleza del yacimiento en el cual se encuentra in situ, ¿no? Puede provenir de dos tipos de yacimiento, sea yacimientos de gas natural asociado y yacimientos de gas natural no asociado. En cuanto a los yacimientos en los que se encuentra el gas natural asociado, son pues aquellos yacimientos que producen petróleo y en forma asociada pues también se encuentra el gas natural. En contrapartida, aquellos yacimientos de gas natural no asociado son aquellos pues que producen exclusivamente gas natural. Por otro lado, el gas natural puede clasificarse como gas dulce, que es aquel que contiene cantidades de sulfuro de hidrógeno menores a 4 partículas por millón. Por contrapartida, el gas agrio se le conoce a aquel que contiene cantidades apreciables de sulfuro de hidrógeno. Tenemos así también el gas rico, que se le conoce también como gas húmedo, el cual es aquel en el cual se puede obtener cantidades apreciables de hidrocarburos líquidos, ¿no? Por otro lado tenemos aquel
gas natural que se conoce como gas pobre o seco, que es aquel en el cual prácticamente está formado por metano y etano, ¿no? Por ejemplo, el gas de camisea, el gas natural de camisea, es un gas no asociado, agrio y húmedo. Por contrapartida, en el Zócalo del Norte, el gas natural es asociado. Centrándonos en la industria del gas natural, tenemos pues como puntos a tratar la cadena de valor, los actores y las responsabilidades inherentes a cada uno, los proyectos relevantes de la industria de gas natural y los beneficios que esta industria otorga a todas las personas y a todos los agentes en general. La cadena del valor de gas natural puede dividirse en 3 etapas, ¿no? Lo que se conoce como el upstream o aguas arriba, tenemos pues las actividades de exploración y explotación de gas natural. En la etapa del midstream o etapa de transporte y procesamiento, tenemos pues todos los procesos de transporte a través de gasoductos específicamente y aquellos pues destinados a fragmentar o a procesar el gas en los diferentes componentes que lo integran en estado natural, ¿no? Por último tenemos como última etapa de la cadena de valor del gas natural al downstream o la etapa de distribución y comercialización, ¿no? Entre el midstream y el downstream tenemos pues que el punto de entrega entre el transportista y el distribuidor es el city gate, ¿no? Es justamente en esta etapa en la que se procede a odorizar al gas natural, pues como mencionamos al inicio, este tiene como particular ser inodoro, entonces por temas de seguridad se procede a aplicar mercaptano, que es, digamos, el elemento que permite darle un aroma característico que permita identificar con facilidad cualquier eventual fuga de gas, ¿no? Ok. Justamente dentro de esta última etapa es donde finalmente se puede pues apreciar los tipos de consumo de este producto del gas natural en sus diversas formas o a través de los diversos procesos a los que haya sido sometido. Tenemos como primordial consumo pues el residencial, el cual tiene pues una incidencia directa en el bolsillo de la población, toda vez que representa unas ventajas económicas respecto al GLP, ¿no? Asimismo tenemos el gas comercial, donde los beneficiarios directos son pues las industrias que pues cambian su insumo de matriz eléctrica a el gas natural, ¿no? Por otro lado tenemos pues el vehicular, que también impacta directamente en la población, directa o indirectamente a través del transporte público, y la generación que nos permite pues generar una energía eléctrica más limpia y con costos mucho más bajos, ¿no? Ok, en el siguiente gráfico podemos pues observar de una forma pues más clara las diferentes fases o etapas de la industria del gas natural que hemos mencionado, ¿no? En cuanto a la producción, tenemos pues la extracción del gas natural de los reservorios o yacimientos para luego dar paso a la etapa de procesamiento, que es aquella en la que se separa en el caso del gas natural en gas seco y aquellos líquidos que por lo general tiene asociados como el GLP y los condensados, ¿no? Asimismo, en esta etapa se procede a la eliminación de los contaminantes que indefectiblemente tiene
también el gas natural, pero muy por debajo de los otros combustibles, ¿no? Como siguiente etapa tenemos al transporte, el cual pues se realiza a través de ductos de gas seco y a través de, también tenemos ductos de gas natural líquido y transporte de GLP a granel, así como el transporte por buque para su exportación, ¿no? Por último tenemos la distribución al mercado. En esta última etapa justamente se distribuye el gas a las generadoras termoeléctricas o digamos esto de matriz energética mixta, dentro de las cuales también tenemos aquellas de ciclo simple y de ciclo combinado, así como su distribución a las industrias, los comercios, las residencias y finalmente pues a la exportación, ¿no? Bueno, igual en la presente diapositiva se replica lo señalado en la anterior y se complementa con las principales estadísticas que están actualizadas hasta el año 2016, en los que se puede visualizar todas las cantidades que son asociadas a cada parte del proceso, desde la extracción, el procesamiento, el transporte y finalmente el consumo de cada tipo de gas natural, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a tratar acerca de los actores de la industria. Tenemos pues que los actores protagonistas de las primeras fases de la industria del gas natural son pues el Proinversión y Petroperú como instituciones del Estado encargadas pues de promover la inversión en exploración y producción de hidrocarburos, ¿no? Dentro de los cuales está el gas natural. Asimismo, estas dos instituciones participan del proceso de otorgamiento de las concesiones en las diferentes fases de la industria, ¿no? Pero su rol primordial recae en generar las condiciones para promover la inversión y desarrollar la industria, ¿no? Por otro lado, en cuanto a instituciones estatales, tenemos al Ministerio de Energía y Minas, que es pues el ente rector normativo, el cual pues genera las políticas que servirán pues de lineamientos para el desarrollo de las funciones y de las actividades propias del sector, ¿no? Asimismo, tenemos como otro actor de la industria a OCINERMIN, que es el organismo supervisor de la inversión en energía y minería, quien es pues el encargado de supervisar la parte relativa a la seguridad de las operaciones, la calidad de los productos, la accesibilidad de los servicios y la continuidad del mismo, ¿no? Asimismo, otra de las funciones importantes es pues la regulación tarifaria del gas natural, ¿no? Por último, tenemos pues que el OCINERMIN es el encargado de resolver los reclamos derivados de la prestación de los servicios de gas natural en segunda instancia. Asimismo, respecto a las funciones de OCINERMIN que inciden directamente sobre los agentes de la industria del gas natural, son pues la de supervisión, fiscalización, sanción y regulación. La función de supervisión está destinada a verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad que están contenidas tanto en normas que imparte él en ejercicio de su
función normativa que es establecida por ley, así como en el cumplimiento de aquellas normas dictadas por el Ministerio de Energía y Minas. Por otro lado, pues tenemos que los agentes de la cadena, los agentes que participan en las diversas etapas de producción, transporte y distribución y comercialización del gas, pues son aquellos que brindan bienes y servicios para el usuario, ¿no? Y son pues las diversas empresas privadas que han firmado pues un contrato de concesión o participan de la industria en aquellas partes que digamos, responden a las normas de libre mercado, ¿no? En cuanto a los usos del gas natural, tenemos pues que los principales usos son los de generación eléctrica, el uso industrial, el uso automotriz a través del GNV, el uso comercial y residencial, así como la exportación a través de gas natural líquido. ¿Por qué gas natural líquido? Porque en cuanto a la exportación del gas natural, esta se realiza con el gas natural sometido al proceso criogénico y llevado pues al estado líquido, toda vez que en este estado el gas natural puede reducir su volumen hasta en 600 veces en comparación con el gas natural comprimido, ¿no? Respecto a la materia prima para petroquímica, también es un uso importante del gas natural, ¿no? Como insumo de la misma. En la siguiente diapositiva podemos graficar pues los diversos usos que se le da a partir de los diferentes procesos a los que es sometido, ¿no? El gas natural, desde que es extraído, es transportado a través de ductos hacia pues, las plantas de fraccionamiento, en las cuales se justamente divide o se fracciona a que los componentes líquidos asociados al mismo, como son el gas licuado de petróleo, el cual es destinado a un consumo doméstico o también es susceptible de ser exportado, así como los condensados que también son actualmente pues materia de exportación, ¿no? En cuanto al gas natural en estado seco, que es transportado a través del gasoducto hacia pues la planta de licuefacción, en la que es sometido a través del proceso criogénico a temperaturas que tienen como mínimo los menos 160 grados para poder exportarlo en estado líquido hacia el exterior, ¿no? Y bueno, tenemos también que la planta de licuefacción ubicada en Pampa Mechorita, que es operada por la empresa Perú LNG, sirve pues, permite que este gas licuado sea utilizado para el consumo interno y distribuido a través de ductos virtuales a las concesionarias del norte y sur del país, ¿no? Okay. En cuanto al uso del gas natural en la generación eléctrica, el gas natural se usa como combustible para la generación de electricidad a través de turbogeneradores instalados en las centrales termoeléctricas. Estos turbogeneradores pueden ser de ciclo simple o ciclo combinado, en el cual a través del vapor que se genera para su combustión, pues es utilizado a través de turbinas que generan pues un ciclo secundario, ¿no? Que a su vez se traduce en mayor energía con un uso eficiente del gas natural, ¿no? Okay. En la presente diapositiva podemos apreciar cómo ha evolucionado
la producción o generación eléctrica en función del tipo de combustible. Actualmente sigue imperando pues la generación a través de hidroeléctricas, siguiéndole el paso no muy de lejos aquellas termoeléctricas que tienen como insumo pues al gas natural, ¿no? El cual ha ido pues incrementándose con el tiempo. En cuanto al uso vehicular del gas natural, debemos pues mencionar que este se utiliza como combustible en forma de gas natural comprimido en los vehículos con motores de combustión interna. Aquí el gas natural reemplaza a las gasolinas y es ventajoso por su alto octanaje, el cual se estima en aproximadamente 120 octanos. Representa una ventaja para el consumidor por su menor costo y su menor incidencia en la contaminación ambiental, no solo para el consumidor, sino para el planeta entero. En cuanto al uso industrial del gas natural, podemos afirmar que este se usa como combustible en las industrias que tienen principalmente hornos y calderos, es decir, para aquellas industrias que requieren de energía calorífica para los distintos procesos que le son inherentes, ¿no? Resulta así pues el gas natural ideal para industrias como cementeras, ladrilleras, fábrica de vidrios, cerámicas y aquellas pues destinadas a realizar procesos metalúrgicos, ¿no? Asimismo, aquellas industrias procesadoras de alimentos, papeleras, textileras y pesqueras, así como una diversidad de otras industrias. Usos comercial y residencial. En cuanto al uso comercial del gas natural, tenemos pues que se utiliza como combustible en los hoteles, hospitales, panaderías, restaurantes para la cocción y preparación de alimentos, así como para el agua caliente y la calefacción. Por último, el uso residencial pues es aquel que se da en los hogares, en los cuales el gas natural se usa para la cocción de alimentos, suministro de agua caliente y calefacción. Por último, debemos mencionar pues el gas natural comprimido y los gasoductos virtuales. Como mencionamos en las diapositivas anteriores, el gas natural comprimido es aquel gas natural que ha sido pues reducido en volumen para facilitar su transporte y distribución. Transporte y distribución que se realizan a través pues de vehículos con características técnicas y de seguridad especialmente diseñadas para ello, ¿no? A los cuales se denomina gasoductos virtuales. En la presente diapositiva podemos visualizar la matriz de responsabilidades en la industria del gas natural. Esta matriz la hemos dividido en función de las actividades en las cuales se puede dividir la industria, en las cuales hemos separado solo en tres, en cuanto a la producción y procesamiento, el transporte y por último la distribución y la comercialización. Tenemos así pues que el Ministerio de Energía y Minas tiene una participación vertical como ente normativo de todo el subsector de hidrocarburos en el cual está incluido el gas natural, ¿no? Como entidad a cargo de la promoción de la inversión, en la fase de producción y procesamiento tenemos a Perupetro, mientras que en la fase de transporte, distribución y comercialización a Proinversión, ¿no? En lo que respecta al rol de la entidad concedente, tenemos pues a Perupetro como ente concedente en lo que respecta a las actividades de producción y procesamiento, mientras que el Ministerio de Energía y Minas es pues el ente concedente en lo que respecta a las actividades de transporte, distribución y comercialización. Respecto a la supervisión del contrato, tenemos nuevamente la presencia de Perupetro en la etapa de producción y procesamiento. Y
en las etapas de transporte, distribución y comercialización, tenemos pues a Ocinermin como ente supervisor de los contratos, ¿no? Aquí debo hacer una precisión que actualmente en la supervisión del transporte dentro de Ocinermin sí lo realiza la División de Supervisión de Gas Natural. Sin embargo, en lo que respecta a la distribución y comercialización, pues está escindida y recae actualmente en la División de Supervisión Regional, ¿no? En cuanto al rol de las entidades en las actividades de regulación y fijación de tarifas, tenemos que en la producción y procesamiento no se ha incluido a ninguna entidad, toda vez que tanto en los contratos de licencia como en los contratos de servicio no se establecen tarifas, sino que en los contratos de licencia se pactan pues regalías por la extracción del hidrocarburo que pasa a ser propiedad de la empresa que extrae, la concesionaria que extrae el hidrocarburo, pues in situ es propiedad del Estado, pero una vez que lo extrae pasa a ser propiedad de la empresa concesionaria, para el cual está sujeto a al pago de una regalía. Y por el otro lado tenemos el contrato de servicio, en el cual el Estado paga lo que se denomina una contraprestación por utilizar pues, por el servicio para el cual, de extracción para el cual es contratado la empresa, ¿no? En lo que respecta a las actividades de regulación de tarifas, el rol de las entidades entra a tallar pues, a partir de las actividades de transporte, distribución y comercialización, en las cuales son pues, cuyas actividades recaen sobre Ocinermin a través de la Gerencia de Regulación Tarifaria, ¿no? En lo que respecta a la supervisión y fiscalización de las actividades, Ocinermin tiene una participación vertical en las tres fases de la industria a través de las distintas direcciones, ¿no? En cuanto a el rol de las actividades en el establecimiento, supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales, tenemos una participación igualmente vertical de el OEFA, del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, ¿no? Y por último tenemos la supervisión de las normas y fiscalización de las normas de salud y seguridad ocupacional, la cual pues recae sobre la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, quien tiene pues también una participación vertical en las tres fases de la industria, ¿no? En las tres etapas. En lo que respecta a la supervisión de la libre y leal competencia, esta pues actividad entra a tallar a partir de la etapa de distribución y comercialización, recayendo pues sobre el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el INDECOPI. En la presente diapositiva vamos a mencionar los principales beneficios del gas natural. Así tenemos que los principales usos, pues, en la presente diapositiva vamos a resaltar las ventajas asociadas a los principales usos del gas natural. Dentro de las principales ventajas asociadas, por ejemplo, al uso residencial del gas natural, tenemos la continuidad del suministro, el máximo aprovechamiento energético, el alto poder energético del gas natural con respecto a las otras matrices, el consumo controlado y económico, y por último y no menos importante, que el gas natural pues, es un combustible mucho más limpio, ¿no? Respecto a las ventajas del uso comercial del gas natural, tenemos que no presenta limitaciones de uso por las cantidades demandadas. El alto poder calorífico del propio del gas natural constituye una ventaja importante, así como la competitividad de costos, y no requiere un
almacenamiento pues considerable, ¿no? En cuanto a las ventajas del gas natural para su uso en el sector comercial, tenemos que el gas natural es respetuoso con el medio ambiente, evita almacenamientos de grandes magnitudes, incrementa los rendimientos energéticos, posibilita la innovación en los procesos productivos, mejorando las cantidades de los productos asociados a los procesos industriales. Y por último, tenemos que es ecológicamente más amigable. En cuanto a la generación eléctrica, pues nuevamente tenemos el hecho de que el gas natural es más limpio y que permite pues abastecer y asegurar la demanda nacional de electricidad. Dado que el curso se denomina supervisión de gas natural, debemos pues hacer una pequeña mención, dada la brevedad del mismo, pues respecto a qué supervisa OCENARMIN y cómo lo supervisa. ¿Okay? Tenemos pues, como vimos al momento de visualizar las matrices del rol de las entidades en función de las actividades, que OCENARMIN tiene una presencia integral en la industria del gas natural en lo que respecta a la supervisión y fiscalización y eventual sanción ante la identificación de incumplimientos a las normas técnicas de seguridad, pues en todas las fases de la cadena, ¿no? Tenemos pues supervisión en la fase de exploración, en la fase de producción, transporte, productos, fraccionamiento y procesamiento del gas natural, así como en las fases de distribución y comercialización del mismo. Marco normativo para las actividades de supervisión de gas natural. Lo podemos estructurar en 3 normas que constituyen pues, los pilares para la supervisión de cada una de las actividades. En cuanto a las actividades de exploración y explotación, tenemos el reglamento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo número 032/2004-M. En cuanto a las actividades de procesamiento, tenemos como principal norma al Reglamento para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo 051-93-M y el Decreto Supremo 031/2015 que lo modifica, ¿no? Respecto a la actividad de transporte por ductos, esta pues es regulada en el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo número 081-2007. Asimismo, se debe mencionar que OCENARMIN, en uso de su función normativa, la misma que ejerce a través de resoluciones, genera normas y procedimientos para fortalecer y precisar este marco normativo. Dentro de OCENARMIN, la División de Supervisión de Gas Natural supervisa el cumplimiento de los decretos, los procesamientos de OCENARMIN y los procedimientos, manuales y planes del concesionario. En lo que respecta a las principales empresas concesionarias y licenciatarias, la industria peruana de gas natural tiene 3 polos de desarrollo. Uno en la zona norte, en la costa, y el zócalo continental de Talara, en la región Piura. El segundo en la selva central, en la cuenca de Ucayali, y el tercero en la cuenca de Camisea, en la región Cusco. Para aprovechar el gas natural contenido en estos yacimientos, el Estado peruano otorgó en concesión las actividades de campo, exploración y explotación, de transporte y de distribución de hidrocarburos a empresas de primer nivel. Una de las principales empresas que participan en los proyectos peruanos de gas natural es la empresa Pluspetrol, quien en febrero del año 2000, a través de una licitación pública internacional, se adjudicó pues, la licencia para la explotación de los hidrocarburos de Camisea, ¿no? Esta empresa, pues, conformada por el consorcio liderado por Pluspetrol, en forma conjunta con Hand Oil Company, Tecpetrol, SK Corporación, Sonatrach y Repsol Exploración,
pues han desarrollado este proyecto que ahora es una realidad y que representa pues la garantía de abastecimiento de gas natural por unos 40 años, que fue el periodo por el cual se firmó dicho contrato, ¿no? Así, tenemos que Pluspetrol se encarga de realizar las actividades de exploración y explotación de las reservas de gas natural en Camisea y su procesamiento en la planta de fraccionamiento de las Malvinas, en Cusco, donde se separan los líquidos y el gas seco. A principios del año 2002, la empresa encargada del transporte del gas natural productos seleccionó a Gas Natural de Lima y Callao como operador de la compañía de distribución de gas. Esta empresa, que para fines comerciales se denomina Cálida y con este nombre desarrolla el servicio de distribución de gas natural en Lima y Callao, se convirtió pues así en un socio estratégico de TGP para el proyecto del transporte, ¿no? Hablamos del transporte de ductos de índole residencial o industrial hacia los consumidores directos y finales, ¿no? Esta empresa se encarga de la distribución de gas natural a través de redes de ductos o tuberías instaladas para llevar el gas natural a los usuarios. La distribución se inicia en el City Gate y finaliza en el domicilio de los consumidores. En el marco del concurso público internacional para la entrega en concesión del sistema de distribución de gas natural por red de ductos en el departamento de Ica, el 25 de abril de 2008 se adjudicó la Buena Pro el consorcio EBB-TGI, conformado por las empresas Energía de Bogotá S.A. y Transportadora de Gas del Interior, ESP, el que, conforme a las bases del referido concurso, constituyó la sociedad concesionaria denominada Transportadora Internacional del Perú. Mediante Resolución Suprema número 046-2008, publicada el 22 de octubre del 2008, se otorgó a Transportadora Internacional del Perú la concesión del sistema de distribución de gas natural por red de ductos en el departamento de Ica. Cabe mencionar que de acuerdo al contrato BUT, la empresa concesionaria es responsable por el diseño, suministro de bienes y servicios, así como la construcción y operación del sistema de distribución por ductos, incluyendo el mantenimiento y reparación de la misma, ¿no? Por último, luego terminada la concesión, pues como le es característico a este contrato, después de la construcción, la operación, mantenimiento, se operará la transferencia de la propiedad hacia el Estado. En cuanto a los aspectos a supervisar por Osinarmin a través de la División de Supervisión de Gas Natural, tenemos que en la fase de explotación el principal aspecto es la recuperación máxima eficiente, ¿no? En la fase de producción, el aspecto a supervisar es la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas en materias de seguridad, ¿no? Así, de manera enunciativa, podemos mencionar que supervisa los programas de mantenimiento e inspección de los equipos y sistemas de producción de gas natural, supervisión de operaciones de producción de gas natural, supervisión de medidas de seguridad de los pozos de producción, entre otras, ¿no? En cuanto a las actividades de procesamiento y almacenamiento, el aspecto a supervisar es pues la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas en materia de seguridad, ¿no? Todo lo relacionado con la autorización y construcción, así como el funcionamiento de las plantas de procesamiento y almacenamiento de gas natural, la supervisión del diseño, construcción de las mismas, la atención de emergencias, denuncias, así como la evaluación y calificación de las solicitudes de caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Eso en cuanto a las actividades por demanda, y las programadas pues son aquellas referidas a la supervisión de los programas de mantenimiento e inspección de las plantas de procesamiento y almacenamiento, las operaciones de las mismas, entre otras, ¿no? Del mismo modo, la unidad de transporte por ductos de gas natural supervisa todo lo referente a las actividades de transporte, ¿no? Incidiendo
principalmente sobre los aspectos de geotecnia, técnica y seguridad. En la presente diapositiva podemos visualizar las diferentes funciones que desarrolló Sinarmin en los diferentes ámbitos propios de su competencia, ¿no? Así, tenemos que la actividad de fijación de tarifas la desarrolla en lo que respecta a las industrias de gas natural y electricidad. Por otro lado, tenemos la función normativa, la cual pues la ejerce de manera integral a todas las actividades que forman o que se encuentran dentro de su ámbito de competencia. Dígase las actividades de hidrocarburos, gas natural, electricidad y minería. Asimismo, la función de fiscalización y supervisión está presente en todas las actividades que forman parte de su competencia, ¿no? La actividad de resolución de reclamos de usuario, en segunda instancia, del mismo modo la realiza, al igual que la de fijación de tarifas, en las actividades de gas natural y electricidad. En cuanto a la actividad de solución de controversias, esta pues, puede ser ejercida de manera integral en todas las actividades que le son propias. Y por último, en lo que respecta a la actividad de brindar opiniones en los contratos de concesión y en las asociaciones público-privadas, las desarrolla en las actividades de hidrocarburos líquidos, gas natural y electricidad. Por último, luego de haber revisado las diferentes funciones que desarrolla Sinarmin en cada una de las actividades que forman parte de la competencia legalmente establecida, pues debemos mencionar que asimismo que Sinarmin cumple otros encargos que le han sido asignados o delegados, ¿no? Por último, luego de haber revisado las diferentes funciones que desarrolla Sinarmin en lo que respecta a las diversas actividades que forman parte de su ámbito de competencia, debemos mencionar también que este organismo regulador supervisor cumple a su vez otros encargos que le han sido asignados, como es de desempeñar las funciones de administrador del Fondo de Inclusión Social Energético, así como administrar el data room de subasta de energías renovables. Esto es, tiene a cargo pues la conducción de la subasta de primas para proyectos de generación de energías renovables, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Espero que la información brindada les permita tener un enfoque general de la industria del gas natural y de los principales agentes que pues la conforman, ¿no? Hasta otra oportunidad y